Miren, ayer después del discurso de Cristina en La Plata, ante una multitud importante y más de 2000 dirigentes, entre comillas, muchos integrantes del gobierno nacional fueron a cenar a la casa del gobernador de la provincia. En realidad, mal dicho, la residencia del gobernador, porque es la residencia de la provincia de Buenos Aires que ocupan los gobernadores alternativamente. No la ocupó así María Eugenia Vidal, que por razones que ya conocemos todos, se alojó durante toda su gestión en una base aérea. Kicillof estaba ahí. Bueno, llegaron el grupo más íntimo de la vicepresidente, a pesar de que ayer jugó de presidente durante todo su discurso. Bueno, lo era, ¿no?, en los hechos, porque estaba a cargo de la presidencia. Toda vez que Alberto todavía estaba en viaje, estaba en vuelo, no había tocado suelo argentino. Bueno, allí los esperaba un riquísimo asado. Asado para ellos sí, para vos no, ¿eh? Para vos no. El asado está solo para ellos. Que Dios sabe quién habrá pagado, ¿no? Seguramente los bonaerenses. Bueno, evaluaron el contenido del discurso y una cena, si querés le podemos llamar elegantemente, de camaradería. Pero miren, yo titulé mi editorial de hoy "Me quieren muerta o entre rejas". Son las palabras de Cristina. Y ayer, si ustedes recuerdan, anticipé todo lo que iba a decir Cristina en el acto multitudinario de La Plata, pero hasta me quedé corto porque pronunció tantas falacias de las acostumbradas, pero además aparecieron algunas nuevas y tomó una parte de su alocución de lanzamiento de campaña, diría yo, donde nuevamente la vicepresidente se volvió a mirar el ombligo y recurrió al yo la mejor, haciendo un raconto mentiroso en los números. Ya arranca mal diciendo: en el 2001 vinimos nosotros. En el 2001 no. En el 2003 asumió por primera vez con el 22%, tal como lo dijo ella, su esposo, Néstor Kirchner. Y tiró una serie de números que no se compadecen con la realidad, referidos a la inflación, referidos al crecimiento. Mucho había hecho, digamos, el gobierno anterior, post de la Rúa, en materia de economía, y además, recordemos todos, los vientos de cola por armar o recurrir a esa frase que se armó en el momento, que tenía que ver fundamentalmente con una sequía que azotaba a Estados Unidos y con una superproducción de soja por parte de la Argentina, lo que había elevado a precios sin precedentes la tonelada precisamente de esa oleaginosa. Y esto hizo que realmente ese viento a favor continuara durante un tiempo hasta que la propia Cristina, que no reconoce eso, empezara a elevar progresivamente la inflación y a endeudar progresivamente el país. No lo digo yo, no lo dice ni siquiera la historia, lo dicen los hechos. Vayan a los hechos y los van a encontrar. Pero, miren, voy a rescatar solo un tema de los muchos que trató ayer la vicepresidente.
donde no se hace ni se hizo cargo de ninguna manera de que ella forma parte de este gobierno actual, que forma parte de esta inflación que rumbea hacia más del 100% en este año, no interanual, en este año. No se hizo cargo del 50% de pobres que hay en la República Argentina, no se hizo cargo de un dólar que ayer mismo estaba en 308 pesos, hoy 306 creo. No se hizo cargo de nada. Ni siquiera se hizo cargo de que ella es la responsable de este gobierno por haber sido quien buscó, nombró como estrategia política propia, que en eso realmente hay que reconocerle su capacidad, buscó a un Gil y apareció Alberto Fernández, ya más grande que en la época en que a lo mejor podía confrontar con ella cuando era jefe de gabinete de su marido y después lo fue de ella también. Dijo volveremos, habló de lo bien que se estaba en la República Argentina, pintó una República Argentina maravillosa. Yo les puedo asegurar que no sé dónde estaba. Yo estaba en plena actividad, con 2 empresas en funcionamiento, una importante y la otra pyme. Y se vino la debacle. Y en el 2007, recuerden ustedes, la economía saltó por los aires. Y fue en su presidencia. Pero no quiero aburrirlos con números. Miren, voy a recurrir en todo lo que dijo en su discurso a un solo hecho. Y aunque una vez dije en estos micrófonos, creo que fue el 2, el 3 de septiembre, que no me iba a meter en temas de las justicias vinculados con el atentado precisamente a Cristina de Kirchner, tomé parte de su discurso porque si hay una cosa que yo creo que a todos ustedes les debe molestar, a mí me molesta al menos, es que ofendan mi inteligencia. No sé si es mucha o es poca, pero es la suficiente como para darme cuenta cuando me están mintiendo descaradamente. Y por eso tomé una parte de su discurso, el resto ya todos ustedes lo conocen y conocen las opiniones. Y la voy a leer tal cual lo dijo, para no tergiversar absolutamente nada. Ella dijo, el 1 de septiembre se quebró por primera vez el pacto democrático de cuidar la vida, el de respetar la vida. Eso sí es obligación de todas las fuerzas políticas en Argentina, volver a construir ese acuerdo democrático separando a los violentos, al lenguaje del odio, al que quiere que el otro se muera porque piensa diferente. Ningún partido político en la Argentina puede volver a aceptar esto. Lo primero que rescato de este fragmento de su discurso es la hipocresía total y absoluta. Si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? No lo dijo ninguna fuerza política distinta a la suya. Digo, aún hoy es necesario dar respuesta a numerosos interrogantes precisamente en torno al fallido episodio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, ocurrido precisamente, como ella citó, el 1 de septiembre último. Y de esto se valió ayer la vicepresidenta para victimizarse y politizar la causa. Una vez más lo intenta. Innumerables voces se levantaron para instalar, acallar, repudiar cualquier tipo de opinión
en contra de lo que todos aceptábamos como un hecho que no podía sucedernos en la República Argentina. Pero sea como fuere, de lo que nos quedan dudas es de que se trató de un hecho delictivo, un escándalo mediático, convertido en feriado nacional, con marchas de apoyo, con misas, con denuncias en foros internacionales, pero que todo continúa sin esclarecerse y que claramente pretende distraer la atención respecto de los avances en otras causas judiciales que tienen precisamente a la vicepresidente sentada en el banquillo de los acusados. Es un hecho de la realidad. Y es en ese foro que debería dar más que discursos, declaraciones, pero defendiéndose. El problema es que no tiene argumentos. El problema es que no tiene prueba. El problema es que ella no se sabe inocente. Por eso utiliza otro tipo de recursos y a otras personas para tratar de zafar de la situación. Miren, el tiempo y la investigación a cargo de la ahora recusada por ella, jueza María Eugenia Capuchetti, por no decir la jueza lo que ella quiere que diga, más los refuerzos incluso de la querella y del oficialismo en general, no han aportado aún certeza alguna en torno de este infausto incidente, con ribetes ciertamente, por lo menos para mí, increíble, y que se aproxima a un juicio oral. Y es ahí, y es eso lo que hay que esperar, porque por eso la Argentina tiene 3 poderes. Y es la justicia la que debe actuar en consecuencia. ¿Por qué me meto entonces? Porque quiero aclarar todas estas mentiras. Porque tampoco han sido despejadas las dudas de una opinión pública reiteradamente impactada en su buena fe y por tanto escéptica, que solo atina a descreer. ¿Y por qué? Porque ya está harta de relatos mentirosos como el de los asesinatos a manos de la gendarmería, del joven Maldonado, ¿lo recuerdan? Sensaciones de inseguridad, o más pobres que en Alemania, o más pobres en Alemania que en Argentina, para ser más claro, entre tantos otros relatos que hemos escuchado, que seguimos escuchando, y que ayer hizo un compendio de todo eso. Ninguno de los interrogantes en la causa han sido rebatidos o descalificados, al menos como una línea válida de investigación, que es lo que corresponde. No solo eso, sino que pareciera que los nuevos elementos acrecientan aún más las dudas, a pesar de que la vicepresidente insista, sin ofrecer prueba, por cierto, en que detrás del atentado hubo gente pagada por empresarios ligadas al macrismo. Insiste e insiste sobre eso y prueba aquí, prueba allá, y nada aprende. En realidad, ni ella lo cree, pero sí sabe que impacta con sus falacias en sus seguidores para mantenerlos fidelizados. Bueno, lo verán ustedes en las redes, ¿no? El accionar oficial sigue alegremente alejado de un sincero compromiso con la verdad, como correspondería a una causa de esta relevancia, que se convirtió en definitiva en una payasada. Ningún cuestionamiento se ha levantado contra los integrantes de una custodia cuya actuación permite, sin lugar a dudas, hablar de negligencia o al menos de inacción. Menos aún se han peritado sus teléfonos. Raro, ¿no? Tampoco respecto del personal policial a cargo de la seguridad aquel día, que omitió realizar la pertinente consulta con el juez como corresponde, o con el fiscal que estuviera de turno,
o de la Policía Federal, que no participó en las escuchas directas ordenadas y que demoró en ocuparse del copito con intenciones homicidas, que por otra parte, sin esposa, lo hemos visto, sin esposas, permaneció largamente en el patrullero tras el hecho de tamaña gravedad, bueno, entre otros aspectos también igualmente graves, ¿no? Curiosamente, todos los protocolos brillaron por su ausencia. Lo hemos visto hasta en películas a esto. Ausencia en una emergencia que agigantó el desempeño de la cámpora, supliendo fallas de la fuerza supuestamente a cargo de la seguridad de la vicepresidente. Nada menos. Y desde ese momento se convirtieron en la guardia pretoriana de la señora. Los jóvenes de la cámpora habrán recibido, como los montoneros, alguna instrucción en Cuba o en algún otro lugar para confiarle semejante responsabilidad, o solo forma parte del circo. Con cámaras de seguridad oportunamente retiradas, la propia policía aseguró documentalmente que la supuesta jefa de la banda atacante no se encontraba en las inmediaciones, cuando después se comprobó que sí lo estaba. Queda también sin esclarecer la estelar actuación televisiva de integrantes de los Copitos, recuérdenlo, pregonando una tan sugestiva como guionada vocación opositora y sus vínculos con ciertos periodistas identificados como clientes de un equipo jurídico siempre cercano al poder. A Cristina no le importaba tanto haber sido víctima del intento de su propio asesinato, sino de ver cómo a esto lo politizaba. Demasiados indicios, gente, graves y concordantes, e irregularidades por demás contundentes como para evitar que 7 de cada 10 ciudadanos argentinos duden como yo. Como ya es habitual en nuestro país, celulares que convenientemente no pueden peritarse impiden la revelación de algunos datos que conduzcan a la verdad, que es lo que todos esperábamos y todos seguimos esperando. ¿Será que en la Argentina resulta definitivamente imposible investigar con certeza dispositivos electrónicos? ¿Será por impericia, ignorancia, complicidad? ¿O será todo esto junto? Como ya es habitual, las pistas falsas o las que no conducen a ningún lado aparecen de la mano de abogados que se repiten, son los mismos una y otra vez. Varias de ellas fueron planteadas con la desesperada intención de cargarle a la banda de los Copitos un prontuario delictivo del que carece, inventando una perversa supuesta participación en el intento de homicidio de parte de sectores destacados de la oposición política, insistiéndose con vehemencia y premura también en violar domicilios, en invadir la intimidad de personas, que resultó que no tenían nada que ver. Como si todo eso no fuera suficiente, el presidente de la nación, lo dijimos también y lo quiero repetir, soslayando una vez más el decoro y evidenciando el desconocimiento de nuestra Constitución, él justamente, que es abogado, desconocimiento respecto de los vedados que tiene el Poder Ejecutivo, se entromete abiertamente en causas judiciales y opina además, denostando y calumniando jueces cuando ve peligrar sus expectativas o la de sus mandantes.
Todo un circo, señores. Por eso, me quieren muerta o entre rejas. Es otro relato más de alguien que ha hecho de la mentira su herramienta preponderante.